Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este tu podcast favorito, Ecos de mi manada, libros y huellas. Yo soy Rick de la Vía, soy un apasionado de los perros, del bienestar animal. Y pues bueno, en esta ocasión, en este programa vamos a hablar desde el corazón. Ese corazón que a veces hace que nos llamen locos. Quédate. Pues bueno, quiero platicarles un poquito de dónde nace este podcast. Este podcast nace desde la frontera de los humanos, que alguna vez nos rompimos por un perro y nos llamaron loco por ello. Si estás aquí, es porque sabes que no estabas exagerando. Ellos no solo pasan en nuestras vidas como mascotas, ellos son nuestros maestros. Esos maestros que nos enseñan y nos recuerdan ser humano, que nos enseñan cariño, lealtad, amor, y esa compañía incondicional que nunca nos exige nada. Hoy iniciamos con la historia de Jacinta, mi Jasi, la matriarca que me enseñó que el amor verdadero no es retener con ansiedad, sino acompañar con tu presencia hasta el último suspiro. Prepárate un café o mejor aún, siéntate o échate al lado de tu perro. Vamos a hablar de lo que realmente es ser un guardián. Recordando un poco, Jasi, mi Jasi, nos transformó y nos cambió la vida hace alrededor de 12 años. Era una cachorrita que bien adopté en el empleo donde estaba porque fallecieron los papás de una compañera de trabajo y ellos tenían una camada de pastor alemán, pero como estaban descuidados, pues se los trajo y obviamente estaba buscándoles un hogar responsable a esos cachorros. Sin embargo, desde que vi a Jacinta, porque habían otros cachorritos ahí, ella me escogió. Ella me miró, no fue a mí, se quedó viéndome fijamente a los ojos, sabiendo que yo la iba a escoger porque ella ya me había escogido. Y entonces llegué a casa con Jasi y desde ahí nos empezó a cambiar y a transformar y a dar lecciones de vida. Llegó muy cachorrita con problemas de salud, claramente la atendimos, pero toda esa transición de llegada pues fue un cambio rotundo a nuestras vidas, a nuestros hábitos de vida, inclusive mejorando nuestra salud porque nos obligaba a salir a caminar. El tener un perro, un cachorro, pues es una gran responsabilidad que bien la tienes que asumir desde el primer día. Tienes que hacer cambios en tu modo de vida, tienes que adaptar el espacio donde lo vas a tener y pues todo eso nos transformó y nos movió muchas cosas dentro de nuestra casa. En ese entonces yo tenía poco viviendo con Elsa, a ella no le gustaban los perros y la primera lección es que con el amor transformas y cambias todo, ¿no? Jacinta fue ganándose su confianza, fue ganándose día a día ese cariño, porque al final se convirtió también en su compañera de vida, de mi compañera de vida. Y pues bueno, al grado que nos fue enseñando la lealtad, el amor, fue creciendo. Entramos en el tema de educarla porque en una ocasión nos explotó un colchón. Casi siempre fue muy bien portada. Sin embargo, como todo perro fue creciendo y fue haciendo travesuras. Y cuando estaba en una etapa de perro adolescente, pues un día llegó mi esposa a felicitarla, a premiarla porque se había portado muy bien, no había hecho ningún destrozo en la parte de abajo de la casa. Y sorpresa, cuando sube a la habitación, pues se encuentra literal el colchón explotado, ¿no? Como esos memes de que por un hoyito le sacó todo el relleno y entonces parecía que había llegado un extraterrestre y explotó. Entonces ahí decidimos tomar acción para poderla educar. Buscamos varias opciones, llegamos a un parque de perros y pues bueno, comenzamos a educar a Hasi. ¿Qué detonó esa pasión por el comportamiento y por el deporte canino? Pues justo un problema marital en donde si bien tuvo razón,
no dejé que ganara, ¿no? En alguna ocasión llegué del trabajo temprano y sacamos a pasear a Jacinta. Ella salía con su mamá humana en las mañanas y en las tardes, y esa ocasión pues yo las quise acompañar. Irresponsablemente solté a Jacinta dentro del desconocimiento y creencias que a veces tenemos, y pues la dejo correr y estar suelta por ahí, y pues fui en algún momento muy aprensivo y ahí me veías hablándole y gritándole aquí, Jacinta, ven, hasta que se cansó mi compañera y me dijo, oye, no eres para educarla, no eres para sacarla a pasear, por favor no le grites a mi perra, cabrón. Y me cayó el 20, me iluminó y dije, tienes razón, pero como yo no sé perder, al día siguiente me veían sacando a la Hasi en las mañanas, en las tardes, en las noches. Empecé a generar una rutina que también nos ayudó mucho en tema de hábito y de salud para poder pues formar ese vínculo con Hasi. Dentro de eso, pues empezábamos a llevarlas los fines de semana a algunas expo. Recuerdo que llegamos por ahí por el Parque de los Venados y vimos una expo de agilidad, de salto de obstáculos. Me gustó, me llamó la atención y así nos fuimos gradualmente hasta que una vez llegué a Federación Canófila Mexicana por unos concursos que vi en YouTube y dije, eso lo hace mi perra. Y la inscribí. Nos inscribimos en 4 competencias que no sabíamos absolutamente nada. Y pues bueno, yo ya traía un vínculo muy fuerte con Hasi. Allí aprendí a ser resiliente, allí aprendí a ser más paciente y allí aprendí a nunca rendirme porque nunca lo hicimos. A pesar de que ese día fue muy complicado, llenos de sol, normalmente el entorno es muy selectivo para las personas que llegan de forma individual. Normalmente llegan los clubes a competir entre ellos y ya con sus integrantes muy consolidados. Nosotros llegamos como turistas, sin embargo nos acogieron y nos recibieron pues muy bien. Uno de los jueces se acercó, me dijo, tienes buen vínculo con tu perro, pero te recomiendo leer los reglamentos y manuales. Y lo que ocurrió después es que aprendí que soy un apasionado en todo lo que hago, porque ese mismo día regresando me encontré un proveedor de ferretería y le compré unos tubos de PVC, vi en el manual cómo venían los obstáculos y llegué a hacerlos. Fue toda una aventura que me aventé día y medio haciendo esos obstáculos y el domingo terminando en la noche fui a entrenar con Hasi al parque y así nos la aventamos todo un mes ya con manuales, ya con reglas, y al mes entrante pues conseguimos nuestra primer moña de un 4º lugar. Y así nos fuimos entrando a este mundo canófilo. Y pues bueno, cada vez fue subiendo más y más la pasión. Fuimos formándonos en conductivismo canino, fuimos formándonos en esta parte de entendimiento de ellos, de cómo razonan, de cómo lo entienden. Fui reforzando más ese vínculo insuperable que tuve con Hasi de entendimiento, que fue transformando nuestras vidas, a grado en que me la llevaba a comer los domingos y decía que era mi perra auxiliar en ataques de epilepsia para que pudiera pasar al restaurante porque éramos ella y yo y no queríamos estar separados cuando tenía tiempo para ella. Posteriormente llegaron los cachorros y ahí supe que ella era esa líder, esa matriarca incondicional, la que nos iba a enseñar a todos. Recuerdo que en una ExpoCan estábamos compitiendo y conocí al papá de los cachorros y dije, sí, quiero la descendencia de Hasi, de ese perro, aunque ya después nos dimos cuenta y también me lo enseñó Jacinta, que es una responsabilidad muy grande, por eso nos quedamos con la manada, porque ya empieza a estar por tu mente en dónde van a quedar, en manos de quién, si los van a tratar como tú. Es toda una responsabilidad el traer perros a este mundo y sobre todo el saber y dejarlos en buenas manos,
¿en qué manos van a quedar? ¿No? Entonces pues, decidimos tener a la manada. Después ya no quise entregar a ninguno. A uno de mis mejores amigos se quedó con una cachorra. El resto nos quedamos nosotros, a Kuro, a Darko, a Ika, a Sura. Y pues bueno, fue parte de toda esta historia donde Jacinta pues fue esa maestra de nosotros y de ellos. Ella no necesitaba morder para marcar un límite, no necesitaba gruñir para hacernos entender. Su lenguaje era completamente de miradas y nos hablaba sin saber hablar. Ese vínculo nos hizo reforzar una comunicación tan especial entre ella y yo, que nos entendíamos con solo mirarnos, con solo un gesto, con solo acercarse. eh, y pues bueno, así fuimos recorriendo esta vida. La hice campeona nacional en rally de obediencia. La moña que se mira aquí atrás es de ella, al igual esa copa que nos ganamos en un Expocan. Y me dio grandes satisfacciones. Vivimos juntos muchas cosas muy padre, hasta que lamentablemente un día eh, convulsionó y ahí nos cambió la vida. Ese día se sentía el aire distinto, se sentía un ambiente tenso. Eh, Recuerdo que ella empezaba a cambiar ya algunas de sus conductas y no notamos esas señales hasta su primer convulsión. No, la tratamos, le dimos un seguimiento muy puntual, fuimos con un neurólogo, pues bueno, diagnóstico, le estaba creciendo un tumorcito que estaba pegado al cerebro, que eso lo hacía no operable. Eh, Sin embargo, pues tratamos de que estuviera el tiempo que le quedaba con nosotros con la mejor calidad posible. Y esa etapa fue muy complicada porque de repente su conducta ya empezaba a cambiar, su mirada ya no era la misma. Y pues otra vez a enseñarnos esta resiliencia, eso de agradecimiento por todo lo que nos dio, el agradecer los años que estuvo con nosotros, lo que vivimos, todo lo aprendido y lo enseñado por ella, el cómo educó a la manada, el cómo nos enseñó a nosotros a vivir con ellos, respetarlos, darles su lugar, generar ese vínculo de respeto y amor. Y yo sentía que el día de su partida iba a estar tranquilo y consolaba a mi esposa diciéndole que teníamos que agradecer. Sin embargo, una mañana amanecí con una incertidumbre, con una ansiedad. Me fui a trabajar. Ese día recorrí casi 3 horas para ir al trabajo, pero estaba inquieto, como si supiera que algo no iba a estar bien ese día. Alrededor de mediodía recibo una llamada. Ella ya tenía un rato controlada, sin una convulsión. Nos dio casi un año después del diagnóstico, controlada, medicada y estable, pero ya sin esa chispa en sus ojos de mi Jasi, ¿no? Ese día recibo la llamada de mi esposa y me dice que convulsionó. La llevo inmediatamente a urgencias, pero no la podían contener. La sedaron. Ese día salí despavorido del trabajo. De las 3 horas que me hice en la mañana para llegar, de regreso me aventé como hora y media. Y pues bueno, me esperó. Alcancé a despedirme. Alcancé a agradecerle toda esa satisfacción que nos dio. Recuerdo que todavía estaba un poco sedada, pero empecé a acariciarle su nariz y abrió los ojos y me dio ese suspiro de llegaste y me derrumbé, me destrozó. Todo eso que venía diciéndole a Elsa de forma de consuelo, que teníamos que agradecerle y dejar que se fuera tranquila, no lo pude hacer, ¿no?
se me vino a la mente todo ese recuerdo, todas esas satisfacciones, toda esa vida que tuvimos juntos, llena de satisfacción, y al final pues le di las gracias, entre lágrimas y agradecimiento me despedí de ella. Tuvimos todavía como una hora con ella y su cuerpo, y bueno, ahora nos acompaña, siempre la tenemos aquí. Aquí está la Hasi, y pues nos ha enseñado que el amor es incondicional, que lo bueno dura poco, que nos encantaría que fuese eterno, y nos enseñó una resiliencia impresionante. Y eso es lo que nos deja un guardián, estos seres que nos llevan y que vienen a este mundo a enseñarnos con un propósito particular y hacer que seamos mejores personas. Si hoy sientes tu casa un poco más fría por alguna ausencia, o si miras a los ojos a tu perro y se te llena o se te hace un nudo en la garganta pensando en el futuro, quiero que sepas que lo que dejan no es un agujero negro. Ese vacío que dejan es un lugar sagrado. Es la prueba que estuviste a la altura de su lealtad. Jacinta se fue, pero me dejó a cargo a los demás y me dejó este propósito que hoy comparto contigo. Si la historia de hoy ha resonado, si tienes esa necesidad de ponerle palabras a lo que tu alma está procesando, he escrito algo para ti. Mi libro Guardianes de mi alma no solo es una biografía de mi manada, es un refugio para quienes amamos sin medida. Ahí profundizo en la historia de Hasi y en los otros 4 maestros que me enseñaron a vivir con propósito. Puedes encontrarlo en Amazon, te dejo en mi biografía el link y también en el primer comentario. No tienes que atravesar ningún duelo o el miedo a perderlos en silencio. Aquí tienes una manada, mi manada, que te entiende. Recuerda, yo soy Rick de la Vía. Gracias por permitirme entrar en tu espacio hoy. Cuida mucho a quien te espera con esa cola agitada todos los días, porque en sus ojos está la respuesta de todo. Nos escuchamos en el próximo eco. Muchas gracias.